Bueno, entonces el tema que vamos a ver es describamos algunas situaciones y hallemos relaciones. Número 1. Estudien el siguiente problema. En un vivero de cítricos hay 500 arbolitos. De esos 500, 200 son limoneros y 300 son naranjos. La relación entre el número de limoneros y el número de arbolitos cítricos es 200 sobre 500. Se ponen estos dos punticos para simbolizar 200 sobre 500. O también lo podemos expresar, lo podemos mostrar como una expresión fraccionaria en donde ponemos al 200 como el numerador y el 500 como el denominador. Una forma más sencilla de esta relación se obtiene haciendo más simple la fracción. Entonces 200 lo dividimos entre 100, nos da 2, y 500 lo dividimos también entre 100 y nos da 500. Entonces de esa manera es más fácil poder determinar la relación que hay entre esas dos cantidades. Entonces aquí nos dicen que hay 2 limoneros por cada 5 arbolitos de cítricos en el vivero. ¿Listo? ¿Y cuántos limoneros hay por cada 100 arbolitos de cítricos? Entonces aquí vamos a hacer una amplificación de la fracción 2 sobre 5, multiplicando al numerador y al denominador por un mismo número, de tal manera que en el denominador nos dé 100. En este caso tendríamos que multiplicar por 2 tanto al número de arriba como al número de abajo, para que entonces al número de abajo nos dé 100. 5 por 20, 100. Entonces también multiplicamos al numerador por 20. 2 por 20, 40. Muy sencillo, solamente hay que escribir una fracción equivalente a 2 sobre 5 con denominador 100, que fue lo que se hizo acá. Entonces, 40 sobre 100 significa que hay 40 limoneros por cada 100 arbolitos de cítricos. 40 sobre 100 también se escribe como un 40%. Se dice que el 40% de los arbolitos cítricos son limoneros. 40% se lee 40%. Este símbolo que vemos aquí se dice por ciento y es una relación que se establece con cualquier cantidad en relación a cada 100 unidades encontradas. Entonces, cada vez que nos dicen, por ejemplo, 40%, se están refiriendo a que de 100 unidades, 40 tienen una característica en común. Entonces, aquí lo que nos están afirmando es que de 100 arbolitos cítricos, el 40 son limoneros. ¿Listo? Es la relación que se hace siempre teniendo en cuenta que el 100 representa a 100 unidades que se van a observar. Bien. Dice, ¿qué porcentaje de arbolitos cítricos son naranjas? O son naranjos, perdón. Hay 300 naranjos de los 500 arbolitos de cítricos. Esta relación se escribe como 300 sobre 500 o se puede mostrar como una expresión fraccionaria. Para saber qué porcentaje de arbolitos son naranjos, hay que encontrar una fracción equivalente a 300 sobre 500 que tenga denominador 500. En este caso, lo que nos interesa es que el número de abajo se convierta en 100. Entonces, para eso, el 500 debe ser dividido entre 5, porque al dividir 500 entre 5 nos da 100. Pero como debemos conservar esa misma equivalencia, si al de abajo lo divido entre 5, también al numerador, es decir, al número que está arriba, que en este caso es 300, también lo tengo que dividir entre 5. ¿Listo? Para que se conserve la misma equivalencia. Entonces, 300 dividido entre 5 me da 60 y 500 dividido entre 5 me da 100. Entonces, obtenemos la expresión fraccionaria 60 sobre 100, lo cual quiere decir que tenemos un 60%. El 60% se lee 60%
de los arbolitos que son naranjos entre todos los cítricos. Dice número 2. En sus cuadernos hallen los siguientes porcentajes. En el galpón de don Rodrigo nacieron en una semana 120 pollitos, de los cuales 48 son hembras. ¿Listo? ¿Qué porcentaje de pollitos son hembras y qué porcentaje son machos? Bueno, miremos a ver si está la resolución acá. No, no está acá. Entonces vamos a resolver, mostrar cómo se resolvería este ejercicio. Bien, entonces aquí hay dos cantidades. En el galpón de Rodrigo nacieron en una semana 120 pollitos, que ese sería el total. Pero de esos 120, solamente 48 corresponden a hembras. ¿Listo? Entonces, lo cual nos permite establecer que hay una relación de 48 sobre 120. ¿Listo? O también lo puedo expresar de manera fraccionaria, 48 como numerador sobre 120 como denominador. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta la explicación anterior, lo que tendríamos que hacer en este caso es al denominador, que en este caso es 120, transformarlo en 100, hacer una operación matemática que permita convertir este 120 en 100. Listo, vamos a analizar un poco qué podríamos hacer. Este 120, por ejemplo, si yo lo divido entre 12, ¿sí? Me daría 10, no me va a dar 120. Perdón, no me daría 100, ¿sí? Sino que me daría 10. Si yo lo divido entre 12, me daría 10. Entonces, el único número que me permite que me dé 100 sería dividirlo entre 1,2, ¿cierto? Entonces, yo tendría que dividir a 120, vamos a ponerlo acá aparte, entre 1,2. Listo, cuando tenemos una división en donde vemos involucrados números decimales, si ustedes se fijan, aquí hay una coma, ¿sí? Un número decimal. Lo que se recomienda en estos casos es amplificar lo que estamos dividiendo para hacer desaparecer esa coma y poder dividir fácilmente. ¿Cómo podemos lograr eso? Eso lo podemos lograr haciendo una amplificación. ¿Cómo así que una amplificación? Pues que al 120 lo voy a multiplicar por 10, en este caso, y a 1,2 también lo voy a multiplicar por 10, ¿sí? Para poder desaparecer la coma que está acá. Entonces, muy fácil. Muy fácil. Entonces, 120, recordemos que todo número multiplicado por 10 basta con agregarle un 0. Si voy a multiplicar por 100, basta al resultado agregarle 2 ceros. Si voy a multiplicar por 1000, basta con agregarle al resultado 3 ceros. ¿Sí? El número que estoy multiplicando, 3 ceros. En este caso, como voy a y así sucesivamente, ¿no? En este caso, como voy a multiplicar por 10, tanto al número que voy a dividir como al 1,2, entonces simplemente le agrego un 0 aquí y acá no le voy a agregar un 0. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico un número decimal por 10, yo corro la coma un lugar. Si multiplico un número decimal, perdón, aquí hago esto para no confundirnos. Aquí estamos en 1,2. Cuando yo multiplico un número decimal por 10, yo corro la coma un lugar, ¿sí? Entonces, si corro la coma un lugar, quedaría al final, entonces prácticamente desaparecería la coma. Si yo multiplico por 100, entonces tendría que correr 2 lugares. Si multiplico el número decimal por 1000, entonces corro 3 lugares y así sucesivamente.
En este caso, como a mí lo que me interesa es hacer desaparecer la coma, por eso fue que multipliqué por 10 para correrla un lugar y que desapareciera la coma y de esa manera dividir más fácilmente. ¿Listo? Esa es la razón por la cual se multiplicó por el 10. ¿Listo? Entonces, en ese caso, 120 por 10, pues me da 1200. Y en este caso, 1,2 por 10, pues me da 12. ¿Listo? Bueno, entonces hago la división aquí normal. 12 dividido 12 me da 1. Pongo el 0 acá, bajo el siguiente 0, tengo acá 2 ceros, esto me forma un 0 al cociente, bajo otro 0, no puedo dividir más, entonces pongo otro 0 al cociente y he terminado. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, al dividir 120 entre, 1200 entre 12 me da 100. ¿Listo? Pero entonces en realidad lo que se hizo fue dividir por 1,2. En este caso el 120 es el equivalente a realizar una división entre 1,2. ¿Listo? Y también lo mismo, 48 se tiene que dividir entre 1,2. ¿Listo? Bueno, entonces esto, ¿qué nos da como resultado? Bueno, la división entre 48 entre 1,2 se los voy a dejar como tarea. Ese resultado me da 40 sobre 100. ¿Listo? 40 sobre 100. ¿Esto qué quiere decir? Cuando a mí me hablan de una relación de 40 sobre 100, de 20 sobre 100, de 5 sobre 100, me están hablando de un porcentaje. O sea que el 40%, voy a ponerlo aquí, de los pollitos que nacieron, voy a poner aquí el símbolo del porcentaje, el 40% de los pollitos que nacieron corresponde a las hembras. ¿Listo? Esa es la manera entonces en que se resuelve este ejercicio. Bueno, este ejercicio de pronto lo vemos un poquito más complejo porque en este caso involucramos operaciones con, no me sale el otro color, operaciones con números decimales. ¿Sí? Entonces aquí nos tocó hacer una división con números decimales. Ya sabemos que cuando nos toque trabajar con números decimales, sobre todo lo que tiene que ver con divisiones, lo podemos hacer multiplicando por 10, por 100 o por 1000, según sea el caso, para hacer desaparecer la coma en esta parte de acá, ¿sí? Y ya poder hacer la división. Pero bueno, volviendo al tema que estamos trabajando en este momento, lo que tenemos que tener presente son dos cosas fundamentales. Y es que el número de abajo lo debemos transformar de tal manera que se convierta en un número 100. ¿Cómo lo podemos transformar? Pues multiplicando o dividiendo según nos convenga, de tal manera que el resultado sea 100. Y otra cosa que debemos tener presente, y es que si yo al número de abajo lo multiplico por 12, lo divido entre 15, bueno, no sé, por cualquier cantidad, al número de arriba yo le tengo que aplicar esa misma operación, ¿sí? Entonces, si al de abajo yo lo divido entre 10, al de arriba también lo tengo que dividir entre 10. Si al de abajo yo lo multiplico por 15, entonces al de arriba también lo debo multiplicar por 15. Pero lo que nos debe importar es que el denominador, es decir, el número de abajo, se transforme en 100. ¿Listo? Y ya de esa manera obtenemos entonces el porcentaje, que es lo que estamos mirando en este caso. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar aquí para mirar la explicación que sigue. Cálculo de porcentaje.
Ricardo es muy buen deportista. Todos los días trota 2 kilómetros antes de ir a la escuela. ¿Cuántos metros ha avanzado cuando lleva el 20% de su recorrido diario? Entonces, bueno, aquí nos están preguntando por algo fundamental y es acerca del porcentaje. Pero nos están dando un dato bien interesante y es que Ricardo recorre 2 metros diarios antes de ir a la escuela. ¿Listo? Bien, entonces aquí nos muestran el 20%, ya sabemos que equivale que por cada 100 unidades de lo que sea, en este caso son kilómetros, bueno, en este caso son metros, ¿no? O kilómetros. Acá son kilómetros, sí, kilómetros. En este caso, perdón, aquí nos están preguntando, ¿cuántos metros ha avanzado cuando lleva el 20% de su recorrido? Bueno, nos están hablando de que de esos 2.000 kilómetros, perdón, por cada 100 kilómetros, él ha avanzado 20. Entonces hay que calcular eso a qué equivale. En este caso aquí nos están hablando en metros. ¿Listo? Entonces hay que calcular 20 sobre 100 de 2.000 metros. ¿Por qué 2.000 metros? Ustedes se preguntarán. Porque tengamos en cuenta que 1 kilómetro equivale a 1.000 metros. Entonces, 2 kilómetros equivalen a 2.000 metros. ¿Listo? Esa es la razón por la cual nos hablan de 2.000 metros. Entonces, tenemos 20 sobre 100 multiplicado por la cantidad de metros que recorre en total, que en este caso serían 2.000 metros. Entonces, multiplicamos al de arriba, que en este caso es 20 por 2.000, y al de abajo lo vamos a dividir entre 100. ¿Listo? Bueno, entonces queda así. 20 por 2.000 dividido entre 100 nos da 400 metros. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando él ha recorrido el 20% de lo que él hace diariamente, en realidad ha recorrido 400 metros. Es decir, el 20% de 2.000 metros corresponde entonces a 400 metros. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo para que nos quede más claro. Entonces aquí nos mencionan, permítame, borro esto acá. Listo. Aquí nos mencionan otro ejemplo. Dice lo siguiente: en la escuela La Manuela hay 20 alumnos en quinto grado. El 30% son niñas. Entonces, ¿cuántas niñas hay en quinto grado? Entonces, aquí hay que tener en cuenta los datos que nos dan. Nos dicen que hay 20 alumnos en total y que el 30% de esos 20 corresponden a las niñas. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el 30% es una relación que hay de 30 sobre 100. Por cada 100 estudiantes hay 30 que en este caso serían mujeres, ¿cierto? Entonces esa misma equivalencia la expresamos acá, 30 sobre 100. Vamos a multiplicar por el total de alumnos que hay en el grado quinto. En este caso el total de alumnos corresponde a 20 estudiantes. Entonces multiplicamos 30 por 20 y luego dividimos entre 100, ¿listo? Y entonces eso nos da un resultado del 6. Entonces el 30% de 20 alumnos corresponde a 6, que en este caso son las niñas. O sea, hay 6 estudiantes que son niñas, correspondientes al 30%. ¿Listo? Bien, miremos acá. Dice, ay, no borré esa rayita. Dice así. Calculen. Bueno, entonces hay varios ejercicios. Miremos entonces alguno de ellos. Dice, calculen los gramos. Calculen cuántos gramos son el 25% de una libra de mantequilla. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener en cuenta aquí varias cosas. La palabra gramos, el 25%
y 1 libra de mantequilla. ¿Listo? Entonces, antes de hacer el ejercicio, tenemos que tener en cuenta que 1 libra de mantequilla, bueno, 1 libra de lo que sea, corresponde o equivale a 500 gramos. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la pregunta no me la están haciendo por libras, sino por gramos. ¿Listo? Entonces, ojo. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es a cuánto equivale el 25%. Acuérdense que el 25% es una relación de 25 sobre 100. ¿Listo? 25 sobre 100. ¿De qué? Pues me están preguntando de 1 libra, pero como sabemos que 1 libra son 500 gramos, voy a poner aquí una G que simboliza los gramos, entonces voy a hacer la multiplicación, pero con los gramos, ¿listo? Entonces voy a multiplicar al de arriba, al numerador, voy a multiplicarlo por 500, ¿listo? Bueno, esto me va a dar un igual a, voy a ponerlo acá abajito, 25, voy a volverlo a poner, 25 por 500. Bueno, entonces eso me da 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, más 2, 12. Entonces se me forma el 125, ¿cierto? Y le aumento los ceritos que tenía acá. Listo. Y recordemos que esto hay que dividirlo entre 100. ¿Listo? Entonces, al dividir todo esto, en este caso nos dio 12.500, dividido entre 100 nos da un total de 125. Recordemos que toda división entre 100 basta con quitarle al resultado los 2 ceros y eso ya nos permite tener el resultado. Bien, volviendo a la pregunta, entonces dice, ¿cuántos gramos son el 25% de 1 libra de mantequilla? Entonces, en este caso, corresponde entonces, aquí voy a poner la G para simbolizar los gramos. El 25% corresponde a 125 gramos. ¿Listo? Entonces, cada vez que nos formulen un problema como este y nos den un porcentaje, tenemos que tener en cuenta que ese porcentaje equivale a la relación. En este caso, si es 25%, entonces equivale a 25 sobre 100. Y debemos multiplicar por la cantidad que nos están preguntando. En este caso nos preguntaron por 1 libra de mantequilla, ¿cierto? Pero la pregunta estaba en gramos, entonces hago la equivalencia de 1 libra equivale a 500 gramos, entonces no voy a multiplicar por 1, sino que voy a multiplicar por 500. Entonces multiplicamos el numerador por 500, eso nos da 12.500 dividido entre 100 para obtener un total de 125 gramos. ¿Listo? Entonces lo demás, los otros 3 ejercicios los vamos a resolver de la misma manera. ¿Listo? Voy a borrar aquí para que ustedes tengan la oportunidad de resolver estos ejercicios teniendo en cuenta las explicaciones anteriores. Miremos el punto número 4. Dice así. Estudia algunos porcentajes, el 50%. Entre mi casa y la escuela hay una distancia de 1 kilómetro. ¿En dónde voy cuando recorro el 50% del trayecto? Entonces recordemos que el 50% equivale a 50 sobre 100. El 50% de 1 kilómetro entonces sería multiplicar 50 sobre 100. Al numerador lo voy a multiplicar entonces por 1 kilómetro. Pero recordemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces 50 se multiplicaría por 1000 metros y luego se dividiría entre 100 para obtener un total de 500 metros. Voy a la mitad del camino. He recorrido 50 metros.
muy interesante. Entonces, 500 metros equivalen a la mitad de 1000 metros. ¿Listo? Entonces, 1/2 multiplicado por 1000 metros equivale a 1000 sobre 2. Y 1000 sobre 2 equivale a 500. O sea, en conclusión, siempre que me hablen del 50% de algo, en realidad me están hablando de la mitad de ese algo. ¿Listo? Bueno, miremos acá. Bueno, eso era lo mismo que les había dicho. El 50% de algo es lo mismo que la mitad de algo. El 50% equivale a 50 sobre 100. 50 dividido 50 me da 1, 100 dividido 50 me da 2. O sea que el 50% es lo mismo que tener 1 sobre 2, o sea, la mitad de algo. Miremos ahora el 25%. ¿Cuántos gramos son el 25% de una libra de mantequilla? Entonces, una libra de mantequilla equivale a 500 gramos. 125 es lo mismo que un cuarto de libra. Entonces, el 25% de algo es lo mismo que un cuarto de ese algo. Entonces, tengamos en cuenta que siempre que nos hablen del 25, nos están hablando de la cuarta parte de algo. ¿Listo? Miremos. El 25% de 500 gramos, hacemos la operación 25 por 500 y luego dividimos entre 100. Aquí nos da 125. Aquí nos muestran una representación de una libra de mantequilla en donde nos están mostrando la representación de esta operación matemática que hemos hecho acá. Entonces, un cuarto multiplicado por 500 nos da lo siguiente. 500 dividido entre 4 igual a 125 gramos. El 25% equivale a 25 sobre 100. 25 dividido entre 25 y 100 dividido entre, 25 dividido entre 25 me da 1 y 100 dividido entre 25 pues me da 4. O sea que aquí lo podemos comprobar que el 25% siempre va a equivaler a la cuarta parte o a un cuarto de esa parte que estamos analizando, que en este caso sería una libra de mantequilla. ¿Listo? Bien, miremos entonces el 100%. El 100% se lee como el 100%. Tengo 3.000 pesos y quiero gastar el 100% de dinero. ¿Cuánto me queda? El 100% de 3.000 pesos. Entonces, sería una relación de 100 sobre 100 multiplicado por 3.000. 100 por 3.000 dividido entre 100, pues me da 3.000. El 100% de 3.000 es 3.000. 100% es lo mismo que 1. El 100% equivale a 100 sobre 100 y eso da 1. El 100% de 3.000 es igual a 3.000. O sea, el 100% es lo mismo que el 1, o sea, toda la unidad. Siempre que me estén hablando del 100% de algo, me están diciendo que yo tomé toda la unidad. No una parte, sino que me la tomé completa. ¿Listo? Miremos el punto número 5. Dice así, conteste. En sus cuadernos se encuentran el 25, el 50, el 75 y el 100% de 60.000. ¿Qué parte del dinero es cada uno de esos porcentajes? Bueno, hay otro ejercicio que dice así, Alejandro destina el 30%. Bueno, vamos a mirar entonces primero este ejercicio. Entonces dice, en sus cuadernos encuentren el 25%, el 50%, el 75% y el 100% de 60.000. ¿Listo? Entonces recordemos, vamos a hacer solamente ese primerito. El 25%, recordemos que el 25% siempre es una relación de 25 sobre 100. ¿Sí? 25 sobre 100. En este caso me están diciendo que encuentre el 25% de 60.000. O sea que tengo que multiplicar 25 sobre 100, lo debo multiplicar por 60.000. ¿Listo? Entonces voy a hacer el planteamiento. Entonces esto se multiplica por 60.000
por 60.000. ¿Listo? Por 60.000. Igual. ¿Listo? Entonces multipliquemos. 6 por 5, 30. Pongamos el 30 aquí. Ah, no, mentiras. Borremos acá. 6 por 5, 30. Ponemos el 0. Llevamos 3. 6 por 2. 6 por 2, 12. Más 3, 15. Que había llevado, ¿no? 15. Y le aumentamos estos 4 ceros que estaban acá. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Sí, 1, 2, 3, 4. Este 0 fue el que multipliqué por 6 por 5. Y bueno. Y esto recordemos entonces que está dividido entre 100. Cada vez que dividamos entre 100 basta con quitar 2 ceros. Entonces me da este mismo resultado. Pero entonces le quito estos 2 ceritos de acá. O sea que me daría en realidad 15.000. ¿Listo? 15.000. 1, 2, 3. Vamos a ver si borramos esta puntica. Listo. Listo. Me daría 15.000. O sea que aquí me están preguntando lo siguiente. En sus cuadernos encuentren el 25% de 60.000. Entonces, en este caso, el 25%, voy a ver si lo puedo cambiar de color, no. El 25% de 60.000 es 15.000. ¿Listo? Entonces, recordemos, siempre que vamos a hallar un porcentaje, ya sea 25%, 50, 75, lo que sea, lo que hacemos es la equivalencia entre ese número y 100. ¿Sí? Hacemos la relación. En este caso, como es 25%, hacemos la relación de 25 sobre 100. Multiplicamos por el número total que nos están preguntando, que en este caso son 60.000 pesos. Y el resultado entonces equivale a el 25% del dinero que nos están preguntando acá, que es 60.000. De esa misma manera vamos a encontrar el 50, el 75 y el 100%. ¿Listo? Bien, voy a borrar acá para que ustedes tengan la oportunidad de realizar ese mismo ejercicio. Bueno, miremos el otro puntico a ver. Dice lo siguiente. Alejandro destina el 30% de su salario para servicios, el 20% para alimentación y el 15% para otros gastos. ¿Qué porcentaje del salario le queda? Bueno, aquí en este caso, en realidad, lo que nos están planteando es hacer una suma y luego una resta. ¿Listo? Entonces, nos dicen, el 30% es para servicios, el 20% para alimentación y el 15% para otros gastos. Entonces, hay que sumar estos porcentajes que Alejandro destinó de su salario en, digamos, gastos que él tiene. Y el resultado se lo vamos a restar al 100%. ¿Por qué al 100%? Porque el 100% representa el total del salario de Alejandro. Entonces aquí tendríamos que sumar 30 más 20 sería 50, más 15 sería el 65% del salario, ¿cierto? Entonces solamente habría que restar 100 menos 65, ¿cierto? Hacer la restica. ¿Listo? Y ya el resultado que nos dé aquí, no lo voy a hacer para que ustedes hagan esa restica. El resultado que nos quede aquí es el porcentaje de salario que le queda a Alejandro. ¿Listo? Es muy sencillo este ejercicio. Aquí no hay que encontrar los porcentajes, sino simplemente sumar y restar al 100%, que recordemos que el 100% es el total de la cantidad que se está analizando. En este caso sería el total del salario de Alejandro. ¿Listo? Bien.
Miremos entonces el último ejercicio que nos están planteando. Dice así, Cecilia pagó por un libro 20.000 pesos con un descuento del 20%. ¿Cuánto dinero se ahorró Cecilia? Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es encontrar el 20% de 20.000 y luego ese resultado se lo restamos. ¿Listo? Entonces, recordemos nuevamente, el 20% equivale a la relación de 20 sobre 100. 20 sobre 100. Ahí no me quedan cerraditos los ceros. 20 sobre 100. Y eso se multiplica por la totalidad, que en este caso son 20.000. Entonces tendríamos que multiplicar esto por 20.000. 20.000. Me falta otro cerito. ¿Listo? El mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces esto nos daría 2 por 2, 4. ¿Listo? 2 por 2, 4. Le aumentamos los ceritos. 1, 2, a ver, contemos cuántos ceritos. 1, 2, 3, 4 y en este 5. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como esto se divide entre 100, recordemos que se divide entre 100, entonces estos dos ceros se los quitamos acá arriba también. Entonces esto me daría en realidad un resultado total de 4.000. ¿Listo? 4.000. Entonces el 20% de 20.000 sería entonces 4.000. ¿Listo? Pero entonces como la pregunta es, ¿cuánto dinero se ahorró Cecilia? Entonces el dinero que se ahorró Cecilia sería 4.000 pesitos. ¿Listo? Entonces le salió barato el librito. ¿Listo? Bueno, borremos acá y miremos este último punto que nos están planteando acá. Dice así. Comenten sus trabajos en grupo. Si hay dudas, discutan con su profesor o profesora. Entonces, hasta aquí hemos terminado el tema de hoy. Muchas gracias.